Hola, muy buenas tardes, sean muy bendecidos todos mis hermanos en Cristo, amigos, familia, vecinos que se van a conectar y que están conectados ahora también en este día frío que parece un día de invierno. Bueno, vamos a compartir nuevamente una palabra. Hemos estado compartiendo palabras en portugués, pero el Señor me entregó esta palabra para compartirla con ustedes, mis amados, mis amadas en el Señor. Así es que quiero invitarles a abrir nuestra Biblia en el libro de San Juan, capítulo 15. Que es muy lindo este libro, ¿cierto? Porque San Juan muestra a Dios, a Jesús como Dios, ¿cierto? Tenemos otros evangelios que muestran a Jesús como Rey, como Mesías, ¿cierto? Como hombre. Pero el libro de San Juan, el Señor inspiró al apóstol Juan, el mismo que escribió las epístolas de Juan y Apocalipsis. También lo inspiró para escribir este libro, el Evangelio según San Juan, que muestra la divinidad de Dios, a Jesús como Dios. Bueno, en el capítulo 15, en el versículo 7, dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una palabra muy bonita porque aquí el Señor nos está prometiendo que si nosotros permanecemos en Él, está diciendo, ¿cierto? Y si sus palabras permanecen en nosotros, hay una promesa aquí. Una de las más de 3.000 promesas que tiene la Biblia. Dice así: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces aquí nosotros tenemos una promesa para nuestras vidas de que el Señor nos va a conceder todo lo que nosotros queremos y será hecho. Pero hay un requisito. La primera palabra, que es un verbo, dice si permanecéis. O sea, aquí el Señor está hablando de permanencia. Está hablando de permanencia. Cuando nosotros tenemos un sentido, o sea, tenemos una actitud y tenemos un hábito y tenemos un modo de vivir, de permanecer siempre en el Señor, entonces vamos a obtener las peticiones que tenemos para el Señor. Yo quiero convidarles para que veamos también aquí en el versículo 16, que es muy conocido también este versículo. Ahí mismo en el capítulo 15 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí Jesús vuelve a hacer mención de nuevo de que aquí tenemos que pedir en su nombre, en el nombre de Jesús, y dice que el Padre, ¿cierto?, nos va a estar dando lo que nosotros estamos pidiendo o necesitando. En un comienzo dice que nosotros no elegimos al Señor, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Bíblicamente Él nos eligió. Pero más abajo dice que Él, ¿con qué fin nos eligió? Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Para esto nos eligió, miren, para que vayáis y llevéis fruto. Para eso el Señor nos eligió. Para eso el Señor nos escogió. Para que vayamos y llevemos fruto. Y más, dice, y que nuestro fruto permanezca.
Entonces, no es solamente dar fruto un día, otro día no, solamente un mes, después yo me aparto y vivo a mi manera, como la canción de Frank Sinatra, My Way. No. Está diciendo que nosotros tenemos que dar fruto, pero nuestro fruto tiene que permanecer. Entonces, veamos. Dice que nosotros tenemos que llevar fruto, nuestro fruto permanezca. Y fíjese lo que dice. Después de todo esto, el Señor nos da una esperanza, una salida, una solución. Porque dice, ¿para qué? Para que todo, imagínense, no dice algunas cosas. Aquí está diciendo todo. Y todo quiere decir todo. No hay restricciones. La palabra, cuando el Señor dice todo, es porque Él está dispuesto a darlo todo. Dice entonces, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿cierto? Él os lo dé. O sea, el Padre nos dé. Todo lo que pidamos sea concedido. ¿Cuántas veces nosotros tenemos peticiones delante del Señor? Y a veces nos cansamos, a veces nos aburrimos de pedir porque decimos, parece que Dios no me escucha, parece que Dios está lejos de mí, parece que Dios no oye mis oraciones, porque aún no recibo esa respuesta. Dios bendiga mucho a la vecina de mi mamá, antes era mi vecina, Eliana, Dios te bendiga mucho, amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que Él quiere darnos todo, pero nosotros a veces somos inconstantes. Nosotros a veces nos cansamos de pedir. Nosotros decimos, parece que Dios no me quiere dar eso porque yo llevo ya tantos meses, años, días, semanas pidiendo, haciendo esta petición, pero no lo he recibido. Entonces creo que Dios no me lo quiere dar, no es su voluntad. Pero cuando nosotros pedimos las cosas, dice en el libro de Santiago que cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo va a dar. Ahora, si nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, una sanidad para nuestro cuerpo, nosotros estamos pidiendo finanzas, que se mejore nuestra economía, si nosotros estamos pidiendo la conversión de un familiar, si nosotros estamos pidiendo un mejor empleo, un mejor trabajo, si nosotros estamos pidiendo revelación, si nosotros estamos pidiendo ser llenos del Espíritu Santo, si nosotros estamos pidiendo ser bautizados en nuevas lenguas, si estamos pidiendo eso, nunca va a ser eso en contra de la voluntad de Dios. Eso nunca va a ser que nosotros estamos pidiendo algo que no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos al Señor, tenemos que insistir, como la viuda y el juez injusto, ¿cierto? Aunque ese juez, la parábola que contó Jesús, era un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Él, por cansancio, le hizo justicia a aquella viuda, porque dijo, esta viuda ya me colmó la paciencia. Yo lo estoy diciendo con mis palabras. Dice, esta viuda es tan insistente que le voy a hacer justicia porque viene todos los días a golpearme y a decirme, hazme justicia de mi adversario. Nosotros tenemos que ser así, como aquella viuda. Entonces, ya sabemos, el requisito principal, lo vimos en el versículo 7. Nefertari, silencio. Nosotros tenemos que tener permanencia. Y aquí en el 16 vimos que tenemos que tener fruto, dar fruto, y nuestro fruto debe permanecer. Cuando cumplimos esos requisitos divinos, que son los requisitos de Dios, no son requisitos humanos, porque la palabra de Dios es como que la boca de Dios se abre y nos muestra su voluntad. Entonces, cuando nosotros vemos que cumplimos, que estamos cumpliendo esos requisitos, tenemos toda la libertad y toda la confianza de que Dios nos va a responder esa petición, esa necesidad,
ese anhelo, eso que yo estoy pidiendo tanto tiempo, no sé, que un familiar deje la droga, que un familiar deje el alcoholismo, que un familiar ya no maltrate a su familia, ya sabes que son tantas las peticiones que existen, que llegan al trono de Dios, son tantas las cosas que pedimos al Señor. Las personas que están enfermas claman al Señor de día y de noche pidiendo sanidad, milagro, restauración. Son tantas las peticiones que hay delante de su trono que el Señor no hace oídos sordos, pero sí Él quiere que nosotros tengamos permanencia en Él. ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanecer en Dios? ¿Qué significa que yo voy a permanecer? Significa que yo voy a estar unida a Él, que yo voy a estar pegadito a Dios, a Jesús. Por eso aquí en este mismo versículo, en este mismo capítulo, en el versículo 1, está hablando de la vid. Cierto que aquí en Chile le decimos la parra, que es el árbol que da la uva. Entonces Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, o yo soy la parra verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces el Señor nos habla de estar pegaditos a Él, que es la vid. Y ahí comienza después a dar todo el mensaje que vemos aquí en el capítulo 15, pero el Señor nos habla de permanecer, el pámpano, esa ramita que va pegada al árbol, a la parra y a la uva. Cuando la uva crece, cuando sale el fruto, eso es el pámpano. Entonces el pámpano, Jesús está representándose Él, haciéndose pequeñito, diciendo, yo soy el pámpano, ustedes son las uvas, ustedes son el fruto. Y yo estoy pegado, y yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, yo soy la parra, pero el pámpano tiene que estar pegado para dar fruto, porque si no, no va a salir uva. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Queremos estar siempre unidos al Señor para dar frutos y más, para que nuestro fruto permanezca. Y quiero mostrarle una palabra muy linda que el Señor ahí mismo en el libro de San Juan nos habla en el capítulo 6, que lo que el Señor nos dice también acerca de la permanencia, porque estamos viendo que para obtener, ¿cierto?, las peticiones, para que el Señor responda a nuestras peticiones, tenemos que tener permanencia, permanecer en mí, como yo también permanezco en mi Padre. Jesús dijo, y dar frutos y que nuestro fruto permanezca, y así todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se lo va a dar. Entonces, aquí vemos el requisito y aquí vemos el secreto para obtener respuestas de Dios, según la palabra del Señor. Miren, en el versículo 56 del capítulo 6 de San Juan dice así, Jesús hablando también, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Mire, Jesús se está poniendo como ejemplo y está diciendo, ¡ay, qué rico! Está saliendo el sol y yo estoy con parca porque tengo frío. Y ahora recién está saliendo el sol. Que Dios bendiga mucho a mi sobrina Noemi. Un besito para ella. A Cintia Noemi. Entonces, le estaba contando que Jesús se pone como ejemplo y dice, así como yo vivo, en el 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, Él está dependiendo absolutamente del Padre.
Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces aquí Jesús está también enseñando cómo se puede permanecer en él. Porque usted puede preguntarse, ¿cómo voy a permanecer en el Señor? ¿Cómo voy a tener ese sentido de permanencia? Ya vimos que guardando sus mandamientos, dando fruto, que nuestro fruto permanezca. Pero aquí el Señor también nos da otro tips. Según su palabra, ¿cómo es que usted y yo podemos estar más pegaditos a la vid? ¿Cómo podemos permanecer en él? En el 56 está el secreto, que no es secreto, porque está aquí en la palabra del Señor, que Él quiso revelar a sus hijos. Y da la respuesta, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Mire, cuando dice que nosotros permanecemos en él y él permanece en nosotros, se lo voy a ejemplificar de esta forma. Nosotros somos como un vaso de agua, un vaso. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, ese vaso o esa vasija se llena del Señor cuando nosotros colocamos agua. En este ejemplo vamos a colocar agua. Supongamos que nosotros somos el recipiente, nosotros. Y viene la presencia de Dios y nos llena el agua. Ahí nosotros estamos con el Señor dentro de nosotros. Pero el Señor no solamente quiere que nosotros tengamos su presencia dentro de nosotros, ¿cierto? No solamente quiere que nosotros seamos templos del Espíritu Santo, esos vasos de barro, ¿cierto? Que tenemos este tesoro que dicen vasos de barro, ya. Dice aquí más Jesús, miren, dice algo más. Dice, en mí permanece y yo en él. Entonces, yo le estaba poniendo, por ejemplo, el vaso. Si el vaso yo lo lleno con agua, que simboliza la presencia de Dios, yo soy llena del Señor. Usted es lleno del Señor. Pero a la vez el Señor quiere que Él también obtenernos a nosotros, tenernos a nosotros. No sé si puedo entender. Es como, no sé si les puedo explicar bien. Es como que si ese vaso usted va y lo coloca en una fuente enorme, en una piscina, ya hablemos de una piscina grande, llena de agua. Entonces nosotros primero somos llenos de la presencia del Señor, ¿cierto? Con el agua, pero después ese vaso es introducido en una piscina llena de agua. Así nosotros estamos en Jesús porque estamos dentro de la piscina, pero también Él está dentro de nosotros porque nosotros somos el vaso. Entonces, nosotros somos llenos de agua, pero a la vez ese vaso va a ser introducido en esa piscina llena de agua. Eso es lo que Jesús quiere. Quiere que nosotros seamos llenos de Él, pero también que nosotros también estemos en Él. ¿Entendió? ¿Y cómo se consigue esto? Es muy bonito. Comiendo su carne y bebiendo su sangre. Se lo voy a leer para que usted lo pueda entender mejor. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Está viendo? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener esa pertenencia? Comiendo y bebiendo del Señor. Y todos sabemos cómo se puede comer y beber del Señor. Muchos podemos decir sí, orar, ayunar, leer la Biblia. Bien, hacer todo eso, practicar diariamente, buscar la presencia de Dios. Pero todos conocemos que a través de la cena del Señor, nosotros comemos al Señor y bebemos su sangre. Comemos su cuerpo y bebemos su sangre. No es
un símbolo. Jesús nunca dijo, este es un símbolo y esto es como que si fuera mi cuerpo. No. El Señor dijo, es mi cuerpo, es mi sangre. Cuando nosotros tomamos los elementos, puede ser pan, puede ser una galleta, puede ser un pan sin levadura, depende cómo nosotros lo vamos a obtener. Puede ser jugo de uva, hay personas que no tienen jugo de uva y usan un poquito de vino, tratan de usar el que tenga menos alcohol, vino tinto, ¿cierto? Pero lo importante es que tiene que ser jugo de la uva, sea jugo de la uva y pan. Entonces, cuando nosotros presentamos estos elementos al Señor, dice la Biblia que se transforman en el mundo espiritual, en el cuerpo del Señor y en la sangre del Señor. Aquí quiero llamar su atención. Decir el cuerpo del Señor no es lo mismo que decir el cuerpo de Cristo. El cuerpo del Señor es el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Somos nosotros. Formamos todos nosotros a través del mundo entero, de las personas que ya han muerto y de los que se van a convertir. Nosotros somos miembros, dice, somos miembros los unos de los otros de sus huesos, de su carne. Ahí se está refiriendo al cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces no es lo mismo decir voy a comer el cuerpo de Cristo, porque no nos estamos comiendo entre nosotros. Para que lo pueda entender. Nosotros lo que comemos cuando cenamos con el Señor, nosotros comemos directamente al Señor Jesús. ¿Qué ocurre? Que hay una fusión entre nuestro espíritu y Él. En nuestro cuerpo físico, literalmente entra pan, entra jugo de uva, ¿cierto? Jugo de la vid. Pero mi espíritu, en el momento que estoy tomando la cena del Señor, o Santa Cena, como le dicen también, en ese momento, ¿sabe qué ocurre? Nosotros espiritualmente estamos comiendo al Señor. El Señor se hace pequeñito. Por eso que cuando nosotros ingresa el pan a nuestra boca y comenzamos a molerlo con nuestros dientes y nuestras muelas, el Señor también se hizo así, se hizo pequeñito y se hizo asequible para que nosotros podamos digerirlo, podamos triturarlo. Como Él ya fue triturado en la cruz, nosotros también comenzamos a comer su cuerpo. Y esto es una bendición tan grande practicarla, es una bendición para su espíritu y para mi espíritu. ¿Por qué? Porque es una de las formas de permanecer en Él. Y Jesús dice en el 57, así ustedes van a obtener vida de mí como yo la tengo del Padre. Mire, voy a leer todo para que lo entendamos. 56, 57. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces Jesús está diciendo, así como yo recibo la vida directa del Padre, de Dios, yo quiero que ustedes reciban la vida directa de mí. Y eso se hace a través de la cena del Señor. Hay costumbres, pastores tienen diferentes costumbres, las iglesias tienen diferentes costumbres, algunos lo hacen una vez al año, después que los hermanos se bautizan en las aguas, se realiza la Santa Cena, ¿cierto? Otras iglesias la realizan cada un mes. Hay hermanos que lo realizan una vez a la semana, dependiendo de la visión del pastor. Se hace, pero déjeme decirle que la iglesia primitiva practicaba la cena del Señor cada vez que se reunían. Dice, partían el pan.
cada vez que ellos se juntaban, si se juntaban una vez a la semana, ellos partían el pan. Si se juntaban 2 veces a la semana, ellos tomaban la cena del Señor, porque ellos sabían lo poderosísimo que es fusionarse con el Señor. Porque mientras nosotros más continuo bebemos la sangre del Señor, comemos su cuerpo, nosotros más nos llenamos de la presencia de Dios. Si su pastor no lo hace, usted puede hacerlo en su casa. Si quiere todos los días, sería mejor. Si usted pudiera hacerlo todos los días, apartar y todos los días consagrar al Señor, o una vez por semana, como el Espíritu Santo le indique, como sea su hambre por el Señor en realidad. Eso depende del hambre que la persona tenga por Dios. Y lo puede hacer mientras más frecuentemente usted coma y beba al Señor, usted más permanencia va a tener en Él. Más vamos a estar cerquita del Señor. Por eso que es bueno leer la Biblia, leer cómo era la iglesia primitiva, ver qué era lo que ellos practicaban. Es bueno leer Hechos, capítulo 2, versículo 3, cuando comenzó la iglesia, ver cuál era el estilo de vida que ellos llevaban, porque la iglesia está de a poco volviendo a ser como fue en un inicio, en un comienzo. El Señor está dando revelaciones, está trayendo mucha revelación en este tiempo para que nosotros también podamos obtener esa permanencia, esa presencia del Señor. Imagínese si nosotros todos los días o una vez a la semana, quizá ya usted no puede porque sale rápido a trabajar, porque tiene muchas cosas que hacer, pero al menos si lo hace una vez por semana, sabe, el Señor va a estar más fusionado a usted, usted va a tener permanencia, vamos a dar frutos, vamos a dar más frutos, nuestro fruto va a permanecer. ¿Y para qué era todo esto? ¿Recuerda lo que vimos en Juan 15? ¿Se acuerda lo que vimos? ¿Con qué fin el Señor quería que nosotros tuviéramos permanencia? En el versículo 16, ¿cierto? Cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Con qué fin? Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, mis amados, mis amadas, les invito a que comamos más continuo del Señor, bebamos más continuo del Señor, y así el Señor responda más rápido nuestras peticiones. Así el Señor responda y podamos ver la respuesta a esas oraciones que a veces han estado por años sin recibir nosotros una luz, sin tener aparentemente, como le decía en un comienzo, a veces hasta se piensa que no es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo, pero el Señor nos está dando aquí una salida. La Biblia dice que Él juntamente con la tentación da la salida, que la tentación vendría siendo en diciendo la prueba. Él juntamente con la prueba, Él siempre da la salida. Entonces cuando estamos pasando dificultades, momentos difíciles, Él siempre nos da la salida. Y una de las salidas que el Señor nos está dando ahora es la permanencia. Permanencia, ya vimos. El que permanece en mí, entonces así podrán pedir al Padre todo lo que quieran en mi nombre, y el Padre se los va a conceder, y el Padre se los va a dar. Y ya vimos también, ¿cierto?, cómo es, permanecemos en Él, comiendo el cuerpo del Señor y bebiendo la sangre del Señor más frecuentemente. Entonces, que Dios les bendiga grandemente para que podamos recibir esas bendiciones que están ahí detenidas, que están ahí, que están a lo mejor venían en camino y nosotros por no estar en permanencia quedaron ahí, pero el Señor nos invita a permanecer,
así como Él recibe la vida del Padre, nosotros podamos recibir su vida a través de su cuerpo, a través de su sangre, a través de su carne, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dijo Jesús. Vuestros padres, cierto, comieron el maná en el desierto, pero yo soy el verdadero pan. Jesús está diciendo, yo soy. Y los judíos se espantaron creyendo que Jesús prácticamente estaba practicando la antropofagia, que quiere decir canibalismo. Entonces pensaron, pero nosotros jamás hemos comido cosa inmunda, ni siquiera comimos carne de cerdo, ni siquiera comimos animales con pezuña, ninguna cosa inmunda, y este hombre está diciendo que lo vamos a comer a él. ¿Qué cree este hombre? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí Jesús estaba hablando al espíritu de las personas. Estaba diciendo que había que comerlo a Él, que había que beber su sangre, y se iba a hacer hasta que Él venga. Ve que Jesús dijo, este es el último día, le dijo a sus discípulos, que nosotros vamos a comer, vamos a beber, ¿cierto? Cuando celebró la última cena, ¿cierto? La última cena, que hasta hay un cuadro que pintaron, ¿cierto? Picasso. El Señor dijo, ya después lo vamos a ver, lo vamos a experimentar en el cielo, allá en el reino de mi Padre. Allá nuevamente vamos a retomar esto de comer, de beber. Pero para el Señor es tan importante que usted y que yo lo comamos, para que tengamos pertenencia, estemos más pegaditos a Él. Yo soy la vid verdadera, ¿cierto? Y quiero que ustedes estén pegaditos a mí para que den fruto. Entonces, así vamos a tener más cercanía, más fusión. Esa es la palabra, es fusionarnos. Usted sabe lo que es fusionar, ¿cierto? Cuando dos metales se fusionan y se hacen uno. Cuando dos líquidos o elementos se juntan y se hace uno solo. A ver, por ejemplo, un café. El café está en polvo y le agregamos agua. Lo revolvimos y después tenemos una taza de café. Ahí de dos elementos se hizo uno. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Que nosotros, al tomar la Santa Cena o la Cena del Señor, como le dije, si en su iglesia no tienen la costumbre, lo hacen una vez al año, lo hacen más distante, hágalo usted en su casa, practíquelo, ora al Señor, es muy simple, no tiene que hacer un ritual, simplemente, Señor, aquí tengo un pedazo de pan, aquí tengo jugo de uva, y yo lo consagro, esto, y cuando voy a tomar, Señor, ahora estoy comiendo tu cuerpo, me estoy fusionando contigo, Señor. Ahora estoy bebiendo tu sangre, santifícame, purifícame, límpiame. Y hazme más poderoso. Porque eso, ¿sabe qué? Satanás quiere engañar a la iglesia para que la iglesia no lo haga. Para que la iglesia lo haga muy a lo lejos, porque Satanás sabe cuán poderoso nos volvemos espiritualmente, nuestro hombre interior, nuestra mujer interior, cómo se potencializa a través de la cena del Señor. Y Satanás siempre quiere evitar que los hijos de Dios tomen la cena del Señor. Trata de evitarlo de todas las formas posibles para que la persona no lo haga y así no se fusiona con el Señor. Porque imagínense, mientras nosotros más cerquita estamos del Señor, más estamos, como dijo Jesús, tenemos permanencia en Él. Si nosotros permanecemos en Él, somos menos vulnerables al reino de las tinieblas, a nuestra carne, que es todo lo pecaminoso, ¿cierto? Al mundo, a las cosas que llaman la atención, y somos personas más victoriosas. Entonces, por eso que es importante practicarlo. Si no lo puede practicar con sus hermanos, porque estamos ahora a lo mejor
en nuestras casas, si no puede asistir a la iglesia, al templo, hágalo en su casa y va a ver la bendición y se va a dar cuenta el cambio que usted va a empezar a experimentar y a tener al practicar comer al Señor y beber al Señor, su sangre y su cuerpo. Usted va a comenzar a ver cuánta cercanía tiene con Dios, cómo su espíritu va a discernir mejor, se va a dar cuenta que su espíritu va a estar poderosísimo. Usted va a darse cuenta que va a vencer, que las cosas que antes le hacían flaquear, que era débil, que ya no le van a llamar la atención. ¿Por qué? Porque claro, como va a estar fusionado con el Señor, va a ser uno con el Señor, usted va a ver que va a tener victorias en todo ámbito, victorias espirituales, victorias terrenales, victorias familiares, victorias en la salud, victorias económicas, en todo. Mire, cuando estamos fusionados al Señor, nuestra vida cambia mucho. Mientras más cerquita, mientras más fusionado, mientras somos uno con Él, como el ejemplo que puse del vaso, ¿cierto? El vaso se llena de la presencia de Dios, del agua, y después ese mismo vaso se coloca dentro de una piscina grande, llena de agua. Ese es Dios, ¿cierto? Representándolo. Entonces, Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, que es lo que dijo el Señor, ¿cierto? Que es lo que Él quiere. Yo en vosotros y ustedes en mí. Bueno, que Dios les bendiga grandemente y espero que sean muy bendecidos y que el Señor les ayude para poder practicar lo que el Señor les está enseñando y puedan ser empoderados para ser personas victoriosas en la vida. Amén. Dios les bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video. Amén. Y el Señor bendiga grandemente sus vidas, sus familias y todas las áreas de su vida. Amén. Amén.